Desde los albores de la conciencia humana, la inseguridad ha sido la sombra constante que amenaza con oscurecer la luz de la razón. Es un eco persistente que susurra insuficiencia, que nos ata a la tiranía de la opinión ajena y nos desvía del único camino que merece ser transitado, el de la virtud y la autosuficiencia. Pero existe un baluarte inexpugnable contra esta marea, una fortaleza erigida sobre la roca de la lógica y la disciplina. Esa fortaleza es el estoicismo, la filosofía que no promete un jardín sin espinas, sino un espíritu capaz de caminar sobre ellas con serenidad. Esta antigua sabiduría, forjada por mentes como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos invita a un profundo reajuste, a distinguir con absoluta claridad lo que podemos abrazar y lo que debemos soltar, para que nuestra paz interior deje de ser un rehén de las circunstancias externas. Prepárate para iniciar la reconfiguración de tu mente, una jornada donde la adversidad se revelará no como un castigo, sino como el material esencial para forjar tu virtud más profunda. Tu verdadero yo no teme, tu verdadero yo razona y actúa. Acepta el desafío de vivir desde tu núcleo racional. Si este camino hacia la fortaleza interior resuena en tu espíritu, te invito a que le des like a este video y te suscribas para que esta sabiduría pueda seguir iluminando el camino de otros. La libertad no es la ausencia de problemas, sino el dominio sobre nuestra respuesta a ellos. El santuario de la dicotomía, donde la libertad echa raíces. La primera y más fundamental revelación en el camino del estoico es la distinción sagrada entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta es la dicotomía del control, el mapa que divide el vasto territorio de la existencia en dos reinos, el interno, absolutamente nuestro, y el externo, que nos es ajeno e indiferente. La inseguridad, en su esencia, es el resultado directo de la ignorancia de este mapa, de buscar nuestra valía y nuestra paz en aquello que, por su propia naturaleza, es inestable e incontrolable. Buscamos la aprobación en los ojos de otros, la certeza en el devenir del destino, la estabilidad en las posesiones que el tiempo arrebata, y en ese acto de externalización nos convertimos voluntariamente en esclavos de la fortuna. Shutterstock. Explorar Epicteto, el esclavo liberado que se convirtió en maestro de emperadores, nos legó esta verdad con una claridad cortante. Las cosas que están bajo nuestro dominio son nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestros impulsos, nuestros deseos y aversiones. En una palabra, todo aquello que es nuestra propia acción. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el mando y todo lo que no es nuestra propia acción. Si nos esforzamos por controlar lo incontrolable, hallaremos el dolor, el desorden y el sufrimiento. Si, por el contrario, nos enfocamos con toda nuestra energía y razón en lo que sí podemos gobernar, encontraremos la libertad, la serenidad y la autosuficiencia. Imagina que la vida es un arquero y tú eres la flecha lanzada al viento. No puedes controlar la fuerza del viento, ni la inesperada bandada de pájaros que cruza tu trayectoria, ni el ojo del espectador que juzga tu vuelo. Pero lo que sí controlas es la tensión inicial de la cuerda, el ángulo de tu lanzamiento, la pulcritud de tu intención. Para el estoico, la vida no es un concurso de resultados perfectos, sino una práctica constante de una intención virtuosa. No importa si el proyecto fracasa, si la crítica llega o si el cuerpo envejece. Si tu acción fue guiada por la razón, por la justicia, por el coraje y la templanza, has triunfado en el único tribunal que importa, el de tu propia conciencia. La inseguridad se desvanece cuando comprendes que tu valor intrínseco no está en juego en ningún resultado externo, sino en la calidad moral de tu esfuerzo interno. Es un juicio que solo tú puedes emitir y que nadie, absolutamente nadie, puede revocar. Me gustaría invitarte a apoyar este camino de reflexión dando like al video y deja en los comentarios la frase: mi juicio es mi única morada inexpugnable. La virtud como único bien, la verdadera riqueza del alma. En el laberinto de la inseguridad a menudo confundimos el bien supremo con adornos superficiales. Buscamos la validación en la belleza fugaz, en la acumulación material o en el estatus social, creyendo que estos bienes perecederos nos otorgarán una paz duradera. Sin embargo, la filosofía estoica despoja estos fetiches de su falso poder y los relega al campo de las cosas preferibles, pero indiferentes. El único bien verdadero, el único valor que resiste el paso del tiempo y la embestida de la fortuna es la virtud, el estado de excelencia moral del alma.
La virtud no es una lista de reglas a seguir, sino la capacidad de razonar correctamente y de actuar en coherencia con esa razón. Se manifiesta a través de las 4 virtudes cardinales: la sabiduría, la capacidad de tomar decisiones correctas, la justicia, tratar a los demás con equidad, el coraje, enfrentar el miedo y la adversidad con firmeza, y la templanza, el autocontrol sobre los deseos y las pasiones. Si tu vida se alinea con la virtud, has alcanzado la eudaimonia, el florecimiento humano, la felicidad que es una obra de arte interna y no un regalo del destino. El inseguro se preocupa por la opinión de los demás porque ha externalizado su bien. Ha puesto su felicidad y su valor en manos de un público volátil e inconstante. El estoico, en cambio, se pregunta si su acción es justa, si es valiente, si es templada. Sabe que la desaprobación externa es solo ruido, un evento que no puede alterar la pureza de su intención racional. El camino de la virtud te dota de una armadura que ninguna injuria puede penetrar y de un tesoro que ningún ladrón puede robar. Tu valor reside en tu carácter, una posesión que se perfecciona con cada juicio correcto, con cada acción noble. Es la única fuente de autoestima incondicional, porque no depende de lo que tienes o de lo que logras, sino de lo que verdaderamente eres, un ser racional y moral. Marco Aurelio nos recordaba que el verdadero mal no es el dolor o la pérdida, sino la falta de virtud, la corrupción del carácter. El hombre que ha interiorizado la virtud como su único bien puede mirar a la adversidad a los ojos. La desgracia se convierte en una oportunidad para practicar su coraje, el insulto en una ocasión para ejercitar su templanza y la injusticia ajena en una llamada a mantener su propia justicia inmaculada. La inseguridad es el miedo a no ser suficiente para el mundo. La virtud es saber que eres suficiente para ti mismo y para la razón universal. La disciplina del juicio, desmantelando la raíz del sufrimiento. La mente, para el estoico, no es solo un órgano de pensamiento, sino el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra por la tranquilidad interior. La inseguridad, la ansiedad y el miedo no son causados por los eventos externos en sí mismos, sino por los juicios u opiniones que nuestra mente añade a esos eventos. Un despido no es catastrófico, pero la opinión de que es una catástrofe y nunca me recuperaré, sí lo es. Un rechazo no es humillante, pero el juicio de que soy indigno y no merezco ser amado convierte el evento en sufrimiento. Esta es la disciplina del juicio, la práctica esencial de detenerse en el umbral de la percepción y someter cada impresión a un severo interrogatorio racional. Antes de reaccionar con miedo o tristeza, debemos preguntar: ¿esto es un hecho o es mi interpretación? ¿Está esto bajo mi control? ¿Qué me dice la razón sobre esto? Séneca nos enseñó a dominar el arte de la prolepsis, la preconcepción o anticipación racional. A menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La inseguridad es, fundamentalmente, la anticipación temerosa de juicios negativos futuros. El estoico invierte este proceso. Se sienta tranquilamente y examina su miedo. Lo desnuda de sus adornos dramáticos y lo reduce a su esencia, un evento externo al que le ha asignado una carga emocional destructiva. Y al ver que el dolor no reside en el hecho, sino en su adhesión mental a un juicio falso, puede simplemente retirarlo. La mente es el tribunal supremo, y el estoico es tanto el juez como el acusado. Aprendemos a ser implacables con nuestros juicios irracionales, pero compasivos con nuestra humanidad. La práctica constante de la disciplina del juicio conduce a la apatheia, no la apatía moderna, falta de emoción, sino la tranquilidad mental, la ausencia de pasiones destructivas, miedos, envidias, deseos desordenados. Es el estado de ecuanimidad perfecta que se logra cuando los juicios son siempre conformes a la razón y a la virtud. La inseguridad no puede sobrevivir en un espíritu que ha aprendido a juzgarse solo por sus estándares internos de excelencia moral y no por el barómetro inestable del mundo externo. La paz interior es la recompensa directa de una mente bien ordenada, disciplinada y atenta a la calidad de sus propias impresiones. Lo que no tiene el poder de corromper tu carácter, no tiene el poder de perturbar tu alma. La aceptación radical del destino, abrazando el amor fati. El corazón de la serenidad estoica reside en la capacidad de aceptar incondicionalmente lo que no puede cambiarse. Esta profunda rendición racional no es resignación pasiva, sino una afirmación activa de la realidad. Es el concepto de amor fati, el amor al propio destino.
Es el entendimiento de que cada evento, agradable o adverso, es una pieza necesaria en el vasto y perfecto tapiz del cosmos. La inseguridad se alimenta de la resistencia, de la protesta constante contra el curso de la vida, de desear que la realidad sea diferente a lo que es. Esta resistencia es la fuente primaria de nuestro sufrimiento emocional, porque al chocar con la realidad inmutable, la mente se fractura en frustración y desesperanza. El estoico invierte esta energía. En lugar de malgastar fuerzas luchando contra lo inevitable, las dirige hacia el único lugar donde pueden generar cambio significativo: su propia actitud y su respuesta. Marco Aurelio nos recordaba que todo lo que sucede es justo, no en un sentido moral simple, sino en el sentido de que es la consecuencia lógica e ineludible de las leyes de la naturaleza, del encadenamiento causal de los eventos. Cuando un contratiempo nos golpea, el estoico se pregunta: ¿qué virtud se me pide que ejercite en este momento? ¿Me pide coraje, paciencia, justicia o templanza? La adversidad se convierte así en un campo de entrenamiento moral, el material crudo con el cual se moldea un carácter excelente. Si no hubiera dificultades, no habría oportunidad para la grandeza. Abrazar el amor fati es un acto de profunda humildad racional. Es reconocer que somos una parte ínfima de un sistema vasto y que nuestras preferencias personales no son el centro del universo. Cuando dejamos de exigirle a la vida que se ajuste a nuestros deseos, encontramos una paz inesperada. Los eventos externos dejan de ser obstáculos y se convierten en oportunidades. El fracaso se transforma en una lección esencial, la pérdida en un recordatorio de la fragilidad de las cosas externas y el juicio ajeno en una prueba de nuestra autosuficiencia. La inseguridad se disuelve cuando dejas de verte como una víctima de la fortuna y te asumes como un agente activo que utiliza cada evento tal como es para reafirmar tu compromiso con la razón y la virtud. No es solo aceptar el destino, es amarlo porque es tuyo. Es la única vida que te permite manifestar la excelencia. La reserva mental, praemeditado malorum, la fortaleza forjada en la anticipación. La mente insegura es a menudo una mente sorprendida, una que no está preparada para la inevitable crueldad del destino y que se derrumba al primer golpe inesperado. El estoico, por el contrario, practica la premeditación de los males, premeditatio malorum, un ejercicio racional que prepara el alma para las vicisitudes que están garantizadas a llegar. Esta no es una práctica pesimista, sino una estrategia proactiva para neutralizar el impacto emocional del futuro. Séneca nos aconsejaba pasar tiempo imaginando la pérdida de aquello que más valoramos. Meditar sobre la enfermedad, la pobreza, la crítica o incluso la muerte. Al enfrentar estas realidades en el santuario de la mente, las despojamos de su poder de paralizarnos en el momento en que se manifiestan. Cuando la desgracia llega, no nos encuentra desprevenidos, no nos asalta como una novedad aterradora, sino como un evento ya previsto, cuyo impacto emocional ha sido amortiguado de antemano por la razón. El inseguro teme lo desconocido, el estoico lo ha hecho conocido a través del examen racional. Esta disciplina de la reserva mental nos enseña la fragilidad de todas las cosas externas. Es un recordatorio constante de que la riqueza es prestada, el cuerpo es temporal y la reputación es volátil. Al internalizar esta verdad, liberamos nuestra felicidad de su dependencia de estos bienes contingentes. Comprendemos que si todo lo que tememos ocurriera, todavía nos quedaría la posesión más valiosa, nuestra capacidad de elegir una respuesta virtuosa. El ejercicio de la anticipación de la pérdida es crucial para superar la inseguridad basada en la dependencia. La persona que se siente insegura en una relación, por ejemplo, se aferra desesperadamente a la ilusión de control porque teme la soledad o el rechazo. El estoico medita sobre la posible partida y al hacerlo se da cuenta de que la pérdida del otro no significa la pérdida de sí mismo. Su virtud permanece intacta, su razón sigue siendo su guía, su capacidad de actuar con dignidad persiste. Esta comprensión es el verdadero cimiento de la autosuficiencia. La felicidad que solo puede ser quitada nunca fue tuya. La única cosa que la fortuna no puede tocar es tu buen juicio y tu carácter moral. La inseguridad, que es la sombra del miedo, se disipa cuando el miedo ha sido racionalmente examinado y domesticado. La premeditación de los males no te hace sufrir dos veces, sino que te impide sufrir en absoluto, porque te ancla firmemente a la única realidad inexpugnable, el poder de tu mente racional para mantener la serenidad ante cualquier embate.
Lo que puedes controlar es tu respuesta. Por favor, comenta esta frase para reafirmar tu compromiso con el dominio interno. La disciplina del deseo, reordenando el mapa de la satisfacción. La inseguridad es también un producto de deseos desordenados, de la creencia irracional de que necesitamos ciertas cosas externas, como el reconocimiento, la riqueza o el afecto incondicional de todos, para estar completos. Esta dependencia crea una constante vulnerabilidad, ya que la satisfacción de estos deseos depende enteramente de fuerzas y personas que están fuera de nuestro control. La disciplina del deseo es la práctica estoica de alinear nuestros deseos y aversiones con la dicotomía del control. En lugar de desear fervientemente lo que es externo, un nuevo puesto, la admiración, debemos desear únicamente lo que es interno, actuar con virtud, juzgar correctamente, mantener la ecuanimidad. Cuando nuestros deseos se centran en nuestra intención y en nuestro carácter, la frustración se vuelve imposible, pues siempre podemos lograr la excelencia en lo que depende de nosotros. Epicteto nos recordaba que el hombre libre es aquel que desea solo lo que le es concedido por la naturaleza y que tiene aversión solo a aquello que puede evitar a través de su propia razón. Si deseamos que la gente nos apruebe, sufrimos porque su aprobación es voluble. Si nos enfocamos en el deseo de ser justos, de ser diligentes, de ser pacientes, nunca seremos frustrados, porque la virtud es siempre nuestra y está a nuestra disposición. El inseguro persigue constantemente la validación externa, como si fuera un oasis, solo para descubrir que es un espejismo que lo deja más sediento. Este perpetuo estado de carencia se debe a una falla en el discernimiento. El estoico, mediante el deseo disciplinado, se contenta con lo suficiente. Practica la sencillez y la indiferencia hacia las riquezas y los lujos. Esta indiferencia no es pobreza, sino una riqueza más profunda, la del espíritu que no necesita nada para ser feliz. La inseguridad se desmantela cuando se abraza la autosuficiencia racional. No necesitamos la aprobación del mundo para tener valor. Nuestro valor es inherente a nuestra razón y a nuestra capacidad de elegir lo bueno. La envidia, la comparación y la vanidad, que son grandes motores de la inseguridad, se vuelven obsoletos cuando comprendemos que el único bien que importa ya está dentro de nosotros. Al reordenar nuestros deseos para que solo apunten a la virtud, nos volvemos imperturbables y verdaderamente libres. Ya no somos juguetes del capricho, sino capitanes de nuestra propia alma, guiados por el faro inmutable de la razón. La paz interior surge cuando no deseas lo que no tienes, sino que utilizas con excelencia lo que ya te ha sido concedido, la capacidad de elección racional. La ciudadela interior, el refugio inaccesible de la mente. El estoicismo nos enseña que el verdadero hogar del ser humano no es un lugar físico, sino un estado mental, una ciudadela interior que se construye y se fortalece con cada acto de razón. Esta fortaleza es el punto desde el cual observamos el torbellino del mundo sin ser arrastrados por él. Es el espacio de la mente donde reside nuestra capacidad de juicio y nuestra libertad de elección, y por tanto es inexpugnable ante cualquier fuerza externa. La inseguridad surge cuando permitimos que la vida se desarrolle en los arrabales de lo externo, el estatus, la reputación, las posesiones. Estos son terrenos vulnerables, abiertos a la invasión y a la destrucción por parte de la fortuna. El sabio, en cambio, se retira constantemente a su centro, al núcleo de su ser donde el control es absoluto. Marco Aurelio, el emperador estoico, meditaba sobre cómo podíamos retirarnos a este santuario en cualquier momento, sin necesidad de viajes o distracciones, porque el retiro verdadero es el ajuste interior de nuestros juicios. El mundo exterior puede arrebatarnos el trabajo, la salud o a nuestros seres queridos, pero nunca puede confiscar nuestra capacidad de elegir cómo responderemos a esa pérdida. Esta es la base de nuestra invulnerabilidad. Es la realización de que la felicidad no es una serie de eventos afortunados, sino la firmeza de un espíritu que se mantiene erguido sin importar los vientos que soplen. Cuando te sientes inseguro, estás, de hecho, abandonando tu ciudadela, saliendo a mendigar migajas de validación en el mercado de las opiniones ajenas. La práctica de habitar esta ciudadela interior requiere una vigilancia constante sobre nuestras impresiones. Se trata de mantener la puerta cerrada a los juicios irracionales y a las pasiones destructivas, como el miedo a la crítica o la ansiedad por el futuro.
Cuando una preocupación golpea, la examinamos desde el interior de la fortaleza, con la luz fría de la razón, y decidimos si es un evento controlable, merece acción, o incontrolable, merece aceptación. Si es incontrolable, se le permite pasar sin dejar rastro en el alma. Si es controlable, se le aplica la acción virtuosa necesaria. Al hacer de nuestra razón nuestro único hogar, nos volvemos verdaderamente libres e independientes. La inseguridad se extingue cuando ya no hay nada que temer que pueda perturbar tu núcleo, porque has aprendido a valorar tu carácter moral más que cualquier tesoro externo. Suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud. La ley de la naturaleza, el hombre racional como ciudadano del cosmos. El estoico ve la existencia humana no como un accidente aislado, sino como una parte integral y racional del orden universal. El camino para superar la inseguridad y encontrar la paz interior pasa por vivir en armonía con la naturaleza. Y esta naturaleza para el estoico es sinónimo de razón y de orden. Vivir según la naturaleza significa vivir según la razón, que es la facultad distintiva y superior del ser humano. Significa comprender nuestro rol en el todo y actuar en consecuencia con ese rol. Este rol incluye ser un ser social, un ciudadano del mundo, cosmopolita y un agente moral. La inseguridad en este contexto es un estado antinatural, es una rebelión contra la razón, pues nos lleva a actuar basados en la emoción desordenada, el miedo y el egoísmo estrecho, en lugar de la lógica, la virtud y la cooperación. Cuando la mente se llena de preocupaciones sobre lo que otros piensan, está operando fuera de su función natural. Su función natural es el ejercicio de la virtud y el juicio correcto. El estoico se pregunta, ¿estoy usando mi razón ahora mismo? ¿Mi acción es justa? ¿Mi emoción es constructiva o destructiva? Si la respuesta es afirmativa, entonces está viviendo conforme a la naturaleza, y esta alineación produce una profunda sensación de paz y propósito. El ser humano, al ser una astilla de la razón divina, o logos, encuentra su perfección al perfeccionar su propia razón. Al actuar con justicia hacia los demás, al practicar el coraje frente al dolor, al ejercer la templanza sobre los impulsos, el estoico se inserta perfectamente en el plan cósmico y la inseguridad pierde su asidero. Porque ¿cómo puedes sentirte inseguro si estás haciendo exactamente lo que se espera de ti como ser racional, si estás cumpliendo con tu esencia? Séneca nos exhortaba a no tener miedo a los demás, ni a las circunstancias, sino a nosotros mismos, a nuestra propia capacidad de sucumbir a la irracionalidad. El verdadero fracaso no es perder el puesto, sino actuar de manera deshonesta al intentar conservarlo. La inseguridad se supera al colocar la integridad de tu carácter por encima de todos los resultados externos. Es un cambio radical de prioridades, de lo efímero a lo eterno, de lo accidental a lo esencial. La paz interior es el resultado de un alma que está en paz con su propia naturaleza racional y con el vasto orden del universo. El examen de conciencia, la autocrítica como espejo de la excelencia. El camino hacia la inexpugnabilidad estoica no es pasivo, sino que requiere una diligencia constante y una autoevaluación rigurosa. La inseguridad a menudo es el resultado de una falta de claridad, de vivir una vida sin examinar. El estoico emplea el examen de conciencia como una herramienta esencial para la mejora moral continua. Cada noche, antes de dormir, el estoico se sienta como un juez ante sí mismo, revisando las acciones, los juicios y las palabras del día. No lo hace para autoflagelarse o caer en la culpa, sino para aprender, para medir la distancia entre sus acciones reales y el ideal de la virtud. Pregunta, ¿dónde he fallado hoy a la razón? ¿Qué impulso he permitido que me domine? ¿Qué juicio irracional he abrazado? ¿He actuado con justicia, con coraje, con templanza o con sabiduría? Esta práctica, descrita por Séneca, transforma los errores del pasado de fuentes de vergüenza e inseguridad en poderosas lecciones para el futuro. La inseguridad se alimenta del secreto y la ambigüedad, prospera en la sombra de los actos no examinados. Pero la luz de la autocrítica racional la disuelve, porque al confrontar honestamente nuestras fallas, tomamos posesión de ellas, y la responsabilidad es el antídoto contra la sensación de impotencia que alimenta la inseguridad. El objetivo no es la perfección instantánea, sino el progreso constante, el prokopton. El estoico sabe que el error es inevitable, pero el esfuerzo por la mejora es una elección constante y virtuosa.
Al realizar este examen diario, reafirmamos que nuestra única preocupación es la calidad de nuestro carácter. El juicio de los demás pierde relevancia, porque ya hemos emitido un juicio más severo, más justo y más íntimo sobre nosotros mismos. La verdadera confianza no proviene de la ausencia de errores, sino de la certeza de que, a pesar de ellos, tu compromiso con la razón y la virtud es inquebrantable. Este examen nocturno no solo repara las grietas del alma, sino que también refuerza la estructura de la ciudadela interior. El sueño del estoico es tranquilo porque ha ordenado las cuentas de su alma y se despierta con un propósito renovado, sabiendo que la única inseguridad real es la falta de voluntad para ser mejor de lo que fuiste ayer. La indiferencia selectiva, el silencio racional ante la injusticia ajena. Uno de los mayores motores de la inseguridad es el miedo a la injuria, al insulto o al trato injusto por parte de otros. Permitir que la malicia o la simple ignorancia de una persona externa perturbe nuestra paz es entregarle a esa persona el control de nuestra alma. El estoico practica la indiferencia selectiva, la capacidad de reconocer que un insulto es solo ruido, una opinión, y que no tiene poder para dañar nuestra esencia virtuosa. Epicteto ilustraba esta verdad con una claridad pasmosa. Cuando alguien te injuria, recuerda que solo ha herido tu propia opinión sobre ti mismo. No ha tocado tu carácter, ni ha dañado tu capacidad de juicio. Si alguien te llama tonto, esa es su interpretación. Una simple emisión de aire que solo se convierte en sufrimiento si tú le otorgas tu consentimiento, si tú lo conviertes en tu propio juicio interno. La inseguridad nos hace reactivos, nos obliga a defendernos de cada sombra, a corregir cada malentendido, a buscar la aprobación de aquellos que ni siquiera se comprenden a sí mismos. El estoico, por su parte, comprende que el error del otro es un evento externo, algo que no depende de él y que, por lo tanto, no es digno de una respuesta emocional. Su único deber es asegurar que su propia reacción sea digna, justa y templada. El silencio racional es a menudo la respuesta más fuerte, pues niega al agresor el poder de la provocación. Marco Aurelio nos aconsejaba no perder ni un minuto en la vida pensando en la persona que te ha ofendido, a menos que sea para convertir la ofensa en una oportunidad para practicar la paciencia y la bondad. El mal que otros hacen queda en ellos, la reacción virtuosa o viciosa queda en ti. Si respondes con ira al insulto, te has rebajado al nivel del agresor. Si respondes con serenidad racional, has reafirmado la superioridad de tu propia alma. La inseguridad se alimenta de la necesidad de aprobación. El estoico no busca la aprobación, sino la perfección moral. La única voz que debe importar es la de la razón, que te dice si has actuado bien o mal. Si has actuado con virtud, ninguna injuria puede deshonrarte. Si has actuado con vicio, ninguna alabanza puede salvarte. Esta indiferencia selectiva no es frialdad, sino una priorización lúcida. El valor supremo es tu paz, y no hay opinión ajena que valga la pena sacrificarla. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior. La acción deliberada, el propósito fijo como brújula del ser. La inseguridad a menudo se manifiesta como parálisis o indecisión, como la sensación de ser arrastrado por la corriente de los eventos y las expectativas. La mente sin propósito es un barco a la deriva, vulnerable a cualquier tempestad. El estoico, en contraste, vive una vida de acción deliberada, donde cada movimiento está guiado por un propósito fijo y racional, anclado en la virtud. Este propósito no es una meta externa, como ser rico o famoso, sino el compromiso inquebrantable de ser excelente en cada rol que la vida nos asigna. Ser un buen amigo, un buen ciudadano, un buen padre y, sobre todo, un ser racional y virtuoso. Esta claridad de intención disipa la niebla de la inseguridad, porque cuando sabes por qué actúas, el resultado externo se vuelve secundario y el juicio de los demás pierde su poder. Séneca nos enseñó que la vida debe ser planeada con antelación, que no debemos improvisar la virtud, sino ejercitarla con un método. La inseguridad se disuelve cuando dejas de preguntarte ¿qué debo hacer para que me aprueben? Y empiezas a preguntar ¿qué haría la razón en este momento? ¿Qué me exige la justicia? Este cambio de enfoque de la validación externa a la acción correcta es el acto de emancipación más profundo. La acción estoica se caracteriza por la cláusula de reserva, la realización de que toda acción debe llevar implícita la frase «si el destino lo permite» o «si los dioses no se oponen».
Hacemos nuestro mejor esfuerzo, actuamos con la intención más virtuosa, pero aceptamos de antemano que el resultado final no es nuestro. Esta reserva nos protege de la frustración y el fracaso. La inseguridad que teme el fracaso pierde su agarre, porque el único fracaso verdadero, para el estoico, es la falta de intento virtuoso. Al vivir con un propósito racional, el individuo se vuelve su propia fuente de autoridad. Su autoestima no es una emoción hinchada, sino una convicción firme basada en la calidad de sus elecciones. La acción deliberada es el acto de tomar las riendas, de afirmar tu autonomía moral, de ser el autor de tu propia vida virtuosa. Y quien se sabe amo de su propia intención no tiene razón para temer a las opiniones de los demás. La paz del estoico es la paz de la conciencia que sabe que ha hecho su parte. La relatividad del tiempo, el enfoque en el presente como dominio. La mente insegura es una mente que habita el pasado, el arrepentimiento o el futuro, la ansiedad y el miedo a lo que vendrá. Rara vez se encuentra en el único dominio temporal donde la razón puede ejercer su poder, el momento presente. El estoicismo nos exige la disciplina de anclarnos en el ahora, porque es solo en este instante fugaz donde reside nuestra capacidad de elegir y de actuar virtuosamente. Marco Aurelio nos instaba constantemente a no dejarnos arrastrar por la memoria de lo pasado ni por la anticipación de lo venidero. El pasado está sellado, es inmutable y solo sirve para la reflexión y la lección, no para la tortura. El futuro es incierto y la preocupación por él es la fuente de la ansiedad, la forma más destructiva de la inseguridad. La vida se vive solo una respiración a la vez, y esa respiración es el presente. El inseguro se preocupa por lo que dirán mañana o se lamenta por lo que hice ayer. El estoico se pregunta, ¿qué virtud puedo practicar justo ahora? ¿Cómo puedo aplicar mi razón a esta impresión actual? Esta concentración en el presente es la clave para la eficiencia moral y la serenidad. Al enfrentar los problemas uno a uno, en el momento en que se presentan, su carga se reduce drásticamente. La inseguridad es la falta de confianza en la propia capacidad para enfrentar lo que venga. Al concentrarte en el presente, estás afirmando que tienes los recursos racionales necesarios para manejar este instante, que es el único que realmente existe. La vida no es una serie de décadas, sino una serie de instantes presentes, y dominar el presente es dominar la vida. La práctica de la atención plena, de estar completamente inmerso en la acción virtuosa del momento, no deja espacio para las sombras de la inseguridad. Cuando tu mente está ocupada con la calidad de tu intención actual, no puede divagar hacia el miedo de lo que podría ser o la vergüenza de lo que fue. El poder de la razón se ejerce plenamente solo en el presente. No dejes que tu paz sea robada por fantasmas de la memoria o espectros de la anticipación. Sé el juez, el actor y el observador de este momento, y en él encontrarás toda la autosuficiencia que necesitas. La eternidad misma se compone de instantes, y al dominar el instante, dominas el camino hacia la apatheia. El ejercicio de la perspectiva cósmica, reduciendo la importancia del ego. Gran parte de la inseguridad humana surge de una visión inflada de la propia importancia, del error de considerar nuestras preocupaciones y opiniones como el centro del universo. El estoicismo combate esta miopía del ego a través del ejercicio de la perspectiva cósmica, la práctica de observarnos a nosotros mismos desde la inmensidad del tiempo y el espacio. Marco Aurelio nos incitaba a considerar la totalidad de la existencia, la infinidad de las edades que nos precedieron y las que vendrán. En este vasto panorama, nuestra vida es apenas un punto y nuestras preocupaciones un insignificante grano de arena. ¿Qué valor tiene la crítica de un hombre que pronto será polvo? ¿Qué peso tiene el fracaso en un proyecto que será olvidado antes de que pase un siglo? Esta perspectiva no es deprimente, sino liberadora. Al reducir la importancia de nuestro ego y sus deseos triviales, la inseguridad basada en la vanidad se disuelve. Nos liberamos de la tiranía de la reputación y de la obsesión por el logro superficial. El único juicio que mantiene su peso es el de la razón universal, el compromiso con la virtud, que es el único bien que tiene valor en cualquier escala. El inseguro vive en un mundo pequeño, un escenario donde es observado y juzgado constantemente. El estoico se sabe parte de un todo orgánico, de la gran ciudad del cosmos, y su único deber es contribuir a este todo actuando con excelencia moral. Esta expansión de la conciencia, del yo individual a la humanidad y al universo,
Es la cura para el egocentrismo neurótico que alimenta el miedo y la ansiedad. Al practicar la perspectiva cósmica, aceptamos que la vida es efímera y que el tiempo que nos ha sido concedido es para ser usado con propósito, no para ser desperdiciado en ansiedades mezquinas sobre opiniones externas. La muerte no es un mal, sino la disolución natural en el logos, y la vida debe ser vivida ahora con la mayor virtud posible. La inseguridad se desvanece cuando comprendes que la única cosa que te llevas contigo es la calidad inmaculada de tu carácter, no los aplausos o las posesiones. Sé grande, no en tu ambición, sino en la amplitud de tu mente y la pureza de tu intención racional. La ley de la reciprocidad, la humanidad como espejo de nuestro deber. La inseguridad a menudo nos lleva al aislamiento y a la desconfianza, nos encierra en la prisión del propio ego donde el miedo y la comparación prosperan. El estoicismo, en contraste, es una filosofía profundamente social que nos recuerda que somos seres racionales diseñados para la cooperación y la ayuda mutua. Esta es la ley de la reciprocidad, el deber de vivir como ciudadanos de la humanidad. Epicteto nos enseñó que somos como un pie, que por naturaleza está hecho para actuar junto con la otra parte del cuerpo. Si te aíslas o actúas de manera egoísta, estás actuando de manera contraria a tu naturaleza, y esto siempre conduce al sufrimiento y la inseguridad. La inseguridad se disipa cuando dejas de verte como un competidor solitario y te integras en la vasta red de la humanidad. El reconocimiento de nuestra interdependencia nos da una perspectiva crucial sobre el error y el vicio ajenos. Cuando un hombre actúa mal o te ofende, el estoico lo ve como una persona que se ha desviado de su propia razón. Es un error de juicio, no una maldad dirigida personalmente contra ti. Esto nos permite responder con paciencia y justicia, en lugar de ira y reactividad, que son la respuesta del inseguro. Al actuar con justicia y bondad, incluso hacia aquellos que actúan con vicio, reforzamos nuestro propio carácter virtuoso, y este refuerzo es la fuente de la confianza inquebrantable. No buscamos cambiar a los demás, lo cual es incontrolable, sino modelar para ellos la excelencia racional, lo cual es nuestro deber. La inseguridad se supera cuando tu valor no depende de lo que recibes, sino de lo que das, de tu contribución racional y justa al bienestar común. El servicio a la comunidad es la manifestación más alta de la virtud, y la persona que se enfoca en cumplir su deber moral no tiene tiempo para preocuparse por las opiniones o las trivialidades. La paz es la recompensa de una conciencia limpia que sabe que ha cumplido con su función como ser racional y social. Vivir para la virtud es vivir para los demás, y en este acto de entrega racional encontramos nuestra verdadera y más segura identidad. Conclusión. Hemos recorrido el camino hacia la inexpugnabilidad, una jornada que nos lleva del caos de la emoción a la calma firme de la razón. La autosuficiencia que nos ofrece el estoicismo no es arrogancia, sino la profunda convicción de que nuestra felicidad reside en el único territorio que nos pertenece por completo, nuestro juicio y nuestra intención moral. Al abrazar la dicotomía del control, nos liberamos de la tiranía de lo externo. Al elegir la virtud como único bien, nos volvemos inmunes a la fortuna, y al aplicar la disciplina del juicio, convertimos cada adversidad en el material para forjar un carácter excelente. La serenidad racional no es un regalo del cielo, sino la obra de arte que construimos día a día con la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Eres el arquitecto de tu paz, y tu fortaleza interior es el único baluarte que jamás será derribado. Tu verdadero valor no está en lo que el mundo ve, sino en la calidad de tu alma, que solo tú conoces. Recuerda suscribirte, deja tu amor fati en los comentarios como un compromiso con tu destino, y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada y encuentren su fortaleza interior.